Hola, hola, buenas tardes. Sí, son tardes todavía. Hoy es jueves 6 de eh, marzo. Estoy aquí en el TEC de San José. Estamos con una contingencia y con un tema, ¿verdad? Y por eso no los pude atender hoy ni mañana los de hoy. Pero bueno, aquí estoy tratando de resolver el tema de la clase sincrónica y por eso voy a grabar esta sesión y voy a quitar la cámara porque no me gusta. Y además, para no robar muchos recursos de conectividad. Y entonces voy a pues, hacer la presentación de la clase de hoy en la mañana. A mí me da muchísima pena que estas cosas sucedan, porque a mí me gusta mucho dar la clase, pero en serio, gente, estamos con un temita ahí en un proyecto, con unos temas que hay que entregar y bueno, aquí estamos. Esta presentación es de la profesora Marcela Meneses, el proceso de investigación y planteamiento del problema. Yo tenía unos casitos para poder ponerlos a hacer ejercicios. Voy a revisar ahora y ver si se los puedo dejar de tarea. Entonces, para justamente practicar un poco lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Dentro del proceso de investigación, el planteamiento del problema es, a mi criterio, lo más importante porque es el norte que nos va a ayudar a establecer la ruta por donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos de investigación. Eh, Recordemos que para efectos nuestros ingenieriles, para el TFG, para efectos del curso, vamos a irnos por el lado del proceso cuantitativo. Y entonces aquí hay dos aspectos importantes de qué es la idea de investigación y otra cosa es el planteamiento del problema de investigación. Desde el punto de vista de cuantificación, clarísimo, tienen ustedes la idea, ¿verdad?, de que estamos hablando de un tema de, perdón, estamos hablando de un tema de datos, de recolección de datos, un tema de, eh, ya, quité esto, no sé qué estoy haciendo como un zoom. Es que no veo muy bien el puntero que ocupo para efectos de irle señalando cosas. Aquí está. Y entonces, este es un tema de recolección de datos, hay que probar una hipótesis, entonces va a haber medición numérica, por ende análisis estadístico, y entonces tratar de establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Es esencial esto, ¿verdad? Algunas características del enfoque cuantitativo, ya lo mencioné en las clases anteriores, es secuencial. Si es secuencial, se cumple lo que dice acá, que cada etapa precede a la siguiente, entonces no podemos brincarnos ninguna de ellas. Ajá, es un orden riguroso, ¿verdad? Se pueden redefinir alguna fase, también eso lo comentamos. No es lo usual y debería ser lo menos que se puede hacer, pero sí se puede realizar eso. Ya propiamente desde el punto de vista de enfoque cuantitativo y como proceso, estamos hablando de 10 etapas que yo esperaría que se vayan visualizando en los proyectos de investigación, que serán el proyecto de curso para nuestro diagnóstico industrial curso del programa, ¿verdad? Hemos dicho, creo que un poco el tema del planteamiento, que hoy vamos a profundizarlo un poco más, la revisión de la literatura, el alcance, la hipótesis, luego cómo hacer la investigación, que en eso estaría pensándose desde el punto de vista del desarrollo del diseño de investigación, eh, temas de muestra, la selección, recolección de datos, análisis y posteriormente se cierra aquí con el reporte de resultados. Cuando estamos en la fase uno, ¿verdad? De proyectos de investigación, entonces tenemos que empezar a generar ideas, ¿verdad? Que vayan a resolver el problema, ideas que vayan a generar conocimientos, a aportar conocimientos o incluso a generar interrogantes, porque esas interrogantes pueden hacer que nos cuestionemos y entonces vayamos incluso hasta limpiando la cancha con una definición del alcance, ¿verdad? Porque las ideas para que sea un proyecto novedoso, ¿verdad? Tienen que ser
claramente así innovadoras, alentadoras, emocionantes, inspiradoras para que la gente se motive a investigar o a diagnosticar, como es el caso de nosotros en el curso. ¿Qué más inspiración y motivación? Por ejemplo, si estamos hablando del TFG, que es uno de los énfasis que yo les doy en este curso a los muchachos. Ahora, estas ideas, ¿de dónde vienen? Vienen de fuentes tales como experiencias, entonces nos quedaron inquietudes, de algunos materiales escritos que revisemos, de algunos materiales audiovisuales, de teorías o de conversaciones. Disculpen. O también vienen de necesidades propias de la industria, ¿verdad? En lo que es solucionar un problema o de tendencias. Entonces, de alguna manera, hay una categorización, ¿verdad? Hay una categorización de estas ideas en tres focos. Si las ideas nos van a acercar a una realidad objetiva, es porque estamos hablando de un enfoque cuantitativo. Si nos acercan a una realidad subjetiva, nos van a hablar de un enfoque cualitativo. Y si vamos a hablar de intersubjetivas, es porque tenemos el enfoque mixto que ya hemos nosotros conversado y comentado. Fase 1, ideas de investigación, ¿verdad? Es el primer acercamiento, como aquí bien nos lo está señalando el material, porque es como el punto de arranque, pero no es el planteamiento del problema en sí mismo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? La idea es una idea y son pensamientos que están por ahí en nuestra cabeza o que escuchamos o que nos comentan acerca de fenómenos, acerca de eventos o acerca de ambientes por estudiar. Entonces, eso es sumamente importante. Las ideas son muy importantes. Algo que sucede y que tal vez a ustedes les puede causar un poquito de asombro es justamente que las ideas son vagas. Las ideas, es decir, estamos hablando de generalidades, son vagas y entonces hay que analizarlas para que de alguna manera vayamos hacia una meta de transformación en planteamientos más precisos y estructurados. Entonces alguien dice, me gustaría analizar el comportamiento del desperdicio, ¿verdad? De un proceso industrial, porque parece que se acumula mucho. Entonces estamos hablando con divagaciones, mucho, parece que se acumula desperdicio, ¿a qué tipo de desperdicio nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, pero ese justamente, ese tema de hacerlo así, con ideas vagas, es lo que nosotros empieza a generar como un semillero de posibles temas en los que nosotros vayamos a hacer nuestra investigación. Cuando se desarrolla una de investigación, entonces debe haber claramente una familiaridad, debe familiarizarse con el campo de conocimiento. ¿De dónde se ubica la idea? Yo no voy a pretender hablar, por ejemplo, de una investigación de crecimiento de algas marinas en aguas, por ejemplo, de la Antártida o del Ártico, ¿verdad? Que están sometidas a unas temperaturas muy frías, porque ni conozco el ambiente, ni conozco el contexto, ni tengo conocimientos en biología marina, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, usted tiene que pensar en ideas que son pertinentes a conocimiento suyo, a conocimiento fácil de accesar y también que yo tenga cierta familiaridad, ¿verdad? Porque entonces, una vez que se tiene eso, usted tiene esta otra parte, ¿verdad? Va a tener lo necesario, ¿verdad? Para conocer estudios, irse adentrando en el tema de investigaciones previas, trabajos anteriores y sobre todo si usted no está familiarizado, pues va a tener que investigar un poco más en términos de la revisión de la literatura porque entonces toda esta información nos va a ayudar a nosotros a este punto que es medular, estructurar la idea de investigación. Les comento, y aquí tal vez me voy a detener un poco, ¿verdad? Es más, voy a compartir la cámara acá para hablarles porque es interesante el proceso que nosotros hemos vivido en un proyecto de investigación que estamos trabajando. Por ejemplo,
En el tema de normalización, las empresas empezaron a normalizar o empezaron a certificar sus procesos en sistemas de calidad. ¿Por qué? Porque primero fue como una moda, primero fue como una tendencia. Mira, tal empresa se certificó, tal empresa también, uy, yo no me puedo quedar por fuera. Entonces, inicialmente el proceso de normalización o de certificación, y sobre todo con las normas ISO y las normas de sistemas de calidad inicialmente, que estamos hablando de unos 20 años, tal vez más, ¿verdad? De esta historia, la gente lo hacía como por una moda. Luego empezaron a crearse mecanismos de protección para los clientes, para los usuarios en algunos procesos y entonces empezaron a las certificaciones de sistemas de calidad o de producto empezaron a convertirse en un requerimiento, en algo que había que hacer. Entonces, si yo quería vender jabones de barra, yo tenía que tener un proceso certificado para poder ser un proveedor que podía competir con clientes que compraran mi jabón y si yo tenía un certificado de calidad, entonces yo tenía una ventaja competitiva porque estaba asegurando que mi producto y mi proceso lo hacía con la calidad y los estándares requeridos. ¿Ok? Entonces resulta que vino toda una demanda de términos de que la gente quería certificarse, las empresas querían certificarse, y entonces hoy por hoy, con la inteligencia artificial, con tantas herramientas tecnológicas, con tanto conocimiento, pareciera que las empresas ya no ocupan guardar plata, guardar presupuesto para lo que son certificaciones de calidad o de sistemas integrados de gestión, porque parece que algunos están pensando en que pueden autogestionarse, es decir, puedo crear con inteligencia artificial herramientas en donde yo mismo me autoevalúe la conformidad de un producto. Entonces, hoy por hoy, nosotros no tenemos claro si la tecnología va a ser un amigo o un enemigo de los procesos de evaluación de la conformidad. Y tampoco tenemos claro si esto va a cambiar el modelo de negocios de las empresas en términos de que ya no voy a ocupar una tercera parte y yo sé que sé que lo que estoy hablando ustedes lo saben porque lo vieron en normalización y en metrología, que es una auditoría de tercera parte, de primera parte, de segunda parte, y si no lo saben, averígüenlo con el amigo que ya hemos ido desarrollando en clase para que tengan criterio, pero entonces la gente dice, ya no ocupo los evaluadores de tercera parte, ya yo puedo cambiar esquemas de autoevaluación, me puedo todo evaluar yo, etcétera. Entonces con esto viene un montón de implicaciones. Si los auditores tienen que cambiar de perfil, tienen que cambiar de formación, si hay que crear una carrera propiamente de evaluadores bajo esquemas de inteligencia artificial. Es decir, vienen un montón de ideas. Vean que he mencionado un montón de ideas de posibles rutas de investigación. Y entre la que tenemos nosotros es justamente cuál es el impacto de la inteligencia artificial, más bien, cuál podría ser el impacto de la inteligencia artificial en procesos de evaluación de tercera parte para evaluaciones de la conformidad de producto o servicio. Entonces, yo trabajo en calidad, tengo experiencia en normalización, en el curso de metrología, soy miembro del consejo directivo de Inteco, entonces tengo un campo de conocimiento que yo, ¿verdad? Puedo manejar temas en lo que es concernientes a normalización de calidad y demás. Y además, mi carrera me formó para que yo tenga conocimiento de procesos, de auditorías, etcétera. Y eso, conjuntado con la experiencia y con un equipo multidisciplinario, hemos estructurado una idea de investigación. ¿Cuáles fueron las ideas iniciales? ¿Será que la gente todavía quiere certificarse? ¿Será que los procesos de certificación son muy caros ahora y la gente ya se lo piensa más para comprarlos? ¿Será que los procesos de certificación o evaluación de la conformidad aportan el mismo valor agregado a todos los procesos productivos por igual en las empresas, a toda su eslabón, su cadena de productiva? ¿O será que le aporta más a la parte de bodegas o a la parte de compras o a la parte del proceso productivo o a la parte de planning? Es decir, no.
no lo tenemos claro, pero esas conversaciones, esas lecturas que hemos hecho, lo que yo he ido aprendiendo desde el consejo directivo y demás, nos han hecho que nosotros de ideas vayamos estructurando una idea de investigación y el planteamiento del problema es algo que todavía estamos trabajando. Pero quería compartirles y que me vieran un poco cómo era ese proceso que hemos tenido nosotros y creo que es algo que ustedes deberían de hacer para su proyecto de graduación, es decir, un proceso de ideas por donde anda el asunto y no estar solamente confiado a que me digan en una empresa, mire, yo ocupo que usted me haga un sistema de inventarios, yo ocupo que usted me haga un diseño de experimentos, yo ocupo que me haga una simulación, porque son ya soluciones cajoneras en donde quizás no hubo todo este proceso de ideas y de estructuración de ideas. Voy a volverme a la presentación, jóvenes. Entonces, este proceso de la idea es sumamente importante porque es un semillero para muchas cosas. Y créanme que las ideas que tenemos o que surgieron con esta que empezamos nosotros a plantear, tenemos posibilidad de pensar en otros proyectos que más adelante puedan ser siguiendo una ruta secuencial de generación de conocimiento. ¿Ok? Entonces vean que por ahí anda la cosa. Entonces, eso es muy relevante. Que sea fácil tener una idea y un planteamiento de investigación estructurado no es tan fácil, ¿verdad? Pero lo que sí debemos tener es una visión que nos conduzca a un punto de partida. Vean que nosotros el punto de partida fue qué tanto es, y de hecho arrancó por ahí, se los puedo demostrar con los documentos que tengo, qué tanto las evaluaciones de conformidad aportan a las empresas, es decir, qué tanto es inversión que hace un empresario o una empresa para un sistema de calidad y que puede ser de miles de dólares, de hecho, aporta valor a la empresa. Entonces, por ahí es donde uno tiene un punto de partida. Una idea o fenómeno debe abordarse dentro de un área de estudios y puede analizarse de diversas formas según la disciplina. Vean que nosotros, para ilustrar esto, lo hemos definido un poco desde el proceso de certificación, si es que van a haber cambios en el modelo de esto, si es que los perfiles de los auditores deben de cambiar, vean que es esta otra forma dentro del contexto donde uno puede abordar el tema. ¿Será que las tecnologías nos están llamando a que invirtamos en capacitarnos muy bien en estas tecnologías para prepararnos a diseñar procesos de evaluación de la conformidad? Es decir, pueden haber una y N formas en donde usted aborde, ¿verdad?, las ideas y haga eso dentro de una disciplina en común, vea diferentes enfoques. Entonces, sí es necesario seleccionar la perspectiva principal desde donde se abordará la idea de investigación. Para perspectiva, vamos a referirnos a la disciplina desde la cual se guía centralmente la investigación y el enfoque del estudio, ¿verdad? Ya sea cuantitativo o cualitativo. Entonces, la disciplina en la que estamos nosotros es en calidad, por ejemplo, ¿verdad? Mejoramiento de la calidad, calidad en general, porque eso está enmarcado ahí, ¿ok? Como disciplina. Ahora, ¿qué otras disciplinas están acá? ¿Está inventarios? No. ¿Está automatización? No. Está lo que es normalización, normas, porque las normas nos llevan a evaluación de la conformidad y ahí nos lleva a que si un producto, proceso o empresa tienen una certificación de un sistema de gestión. Entonces vean cómo yo le he venido relatando desde el punto de vista de cómo hemos hecho un proceso prácticamente deductivo. ¿Verdad? Uno puede, como les dije, y nos decía ahora, hablando de la perspectiva, tener cuáles disciplinas o campos están ahí. Entonces, vean con el ejemplo de la minería de datos, que ahora es tan actual, ¿verdad? Data mining y demás, usted puede abordarlo desde la tecnología de bases de datos o el análisis desde la estadística o cómo es la minería de datos desde la estadística o cómo voy a visualizar la minería de datos, otras disciplinas que pueden estar relacionadas, si más bien es un campo desde las ciencias de la información o si más bien es un campo netamente matemático. Es decir,
Aquí acabo de ilustrar y quedó como una flor muy bonita, ¿verdad? De 6 pétalos. Es decir, la minería de datos como centro de este esquema tiene diferentes enfoques, perspectivas o disciplinas en las que yo puedo irme, ¿verdad? A trabajar este tema. Eh, Aquí, señoras y señores, ¿verdad? En concreto, lo que nos están diciendo, sea muy observador, sea muy reflexivo, tenga la capacidad de distinguir, de analizar, que recordemos que analizar es descomponer en parte las cosas, para que luego entonces con todas estas actividades de observación, reflexión, distinción y análisis pueda llegarse a una síntesis de una idea, una descripción de una idea, ¿verdad? Y entonces algunos temas que usted puede estar tratando de abordar desde una perspectiva general es el contexto, antecedentes, los intereses alrededor de esa idea, es una necesidad, qué campos de acción, como lo vimos ahora en la flor, ¿verdad? Que se nos formó alrededor de la minería de datos, la perspectiva o disciplina, el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo, mixto, qué disciplinas estarían enlazadas, metodologías utilizadas. Entonces vean que el asunto parece mucho, pero es un proceso casi que de ordenamiento de todos estos enfoques. Una idea se puede reflejar muy bien con mapas conceptuales. Y hablamos que el amigo que tenemos ahora en el curso, que es muy veloz en generar conocimiento, nos puede ayudar a tener versiones iniciales de los mapas conceptuales. Si usted no es muy bueno dibujando, mapas conceptuales le recomiendo que practique, porque es una muy buena práctica tratar de reflejar todo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que yo lo pueda ver simple con un dibujo, con un gráfico. Entonces, yo les recomiendo y me parece que es algo en lo que la gente me agradece y es que yo paso haciendo diagramas, figuras, ahí garabatos en los cuales ustedes perfectamente pueden tratar de reflejar esa idea que tienen. Entonces, por favor, tratemos de ser ejercitar el desarrollo de mapas conceptuales. Entonces, vean que, por ejemplo, para una idea o un tema central de energías renovables, yo puedo tener todo un montón de ramas, ¿verdad? Desde el punto de vista de costos, ¿verdad? Desde el punto de vista de medio ambiente, desde el punto de vista de ventajas y desventajas, desde beneficios. Entonces, todo eso son posibles rutas de investigación para estructurar una idea. Aquí tenemos otro ejemplo donde, por ejemplo, oiga, ¿qué pasa con el tema de concentrarse en la era de la distracción? ¿Qué influye? Influye un tema de cómo trabajar, rituales o hábitos, el manejo del correo, es decir, grafique todo porque esto nos va a dar una ruta. Quizás alguien diga, yo quiero enfocar un análisis cualitativo desde el punto de vista de hábitos sociales, laborales y personales que pueden influir en la capacidad de enfoque o en la desventaja de distraernos. Entonces vean que ya aquí se puede crear una idea, una estructura de idea. Otro ejemplo más, por ejemplo, desde mapas, en esto no hay un machote, es la creativa de la gente, ¿verdad? De ir esquematizando rutas y con ello posibles estructuras de ideas. Y de hecho, vean que, por ejemplo, puede marcar hasta un posible alcance, ¿verdad? Entonces, repito, el mapa conceptual nos puede justamente ayudar, ¿verdad?, a plantear ya más en concreto el problema, a identificar deficiencias de conocimiento con el problema, porque entonces nos puede dar lo que estamos tratando de insistir en el estado del conocimiento y perspectivas a estudiar. Algunas recomendaciones para hacer los mapas conceptuales, ¿verdad? Sería, por ejemplo, hacer referencia a casos prototipos, nos ayuda a determinar contextos, causas, efectos, relaciones y otras variables. Literatura, ¿verdad? Teorías y leyes que sustentan las ideas. Todo esto nos va a ayudar a crear nuestro mapa conceptual. Ahora bien, el planteamiento del problema.
se las trae y la gente todavía no termina de convencerse de la relevancia de un buen planteamiento del problema. Entonces, estructurarlo, afinarlo, ¿verdad? Es llevar la idea justamente a un esquema de profundidad. Porque entonces tenemos que hablar de objetivos, de preguntas de investigación, de la justificación, de la viabilidad y de la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Y eso es lo que vamos a abordar en los siguientes slides. Yo espero que esta presentación no sea mayor de una hora, pero sí creo que vamos a abordar temas que podemos aclarar incluso en cualquier otro momento, ¿ok? Entonces, la justificación en síntesis, y vean que esos temas aquí a nivel de recomendación son fundamentales, pero entonces yo me centro siempre cuando hay que hacer un proyecto en pensar las razones del por qué y para qué hay que hacer el estudio. Si yo no puedo responder bien esto, si yo no puedo responder bien estas dos cosas, el por qué hacer el proyecto y para qué hacer el proyecto, pareciera que lo que usted está pensando o teniendo en el mapa es una ocurrencia. Y las ocurrencias son cosas aisladas que no nos agregan valor en nada, por no decir en nada, por no decir casi, pero digamos que en nada, ¿verdad? Las ocurrencias son improvisaciones y son cosas que a veces se hacen y se invierten recursos importantes y que no llegan a resultados tan satisfactorios. Entonces, algunas cosas que usted se puede preguntar son estas. ¿Por qué es conveniente llevar a cabo la investigación? ¿Cuáles son los beneficios que se van a obtener de ella? ¿Cuál es la relevancia, implicaciones prácticas, utilidad, metodología, valor teórico que hay alrededor de esto? Entonces, como si usted hiciera un autoexamen, una autoconciencia, usted entonces debe de pensar justamente en estas preguntas y responderlas de una manera objetiva, honesta y sincera. Porque si no tengo tan claro la conveniencia, si los beneficios son medios jalados del pelo, si no hay una relevancia, ¿verdad? Y todo esto que aquí viene, señores, señoras, la verdad es que entonces pudiera ser que haya que detenerse para ver si en realidad voy por una buena ruta. ¿A qué se refiere conveniencia? ¿Para qué sirve? La relevancia será trascendente, habrá resultados en donde realmente haya mucha gente beneficiada o el medio ambiente beneficiado. Ayudará a resolver el problema real. Nos hablamos desde las implicaciones prácticas, porque a veces tratando de resolver problemas, automatizamos problemas, ¿verdad? El valor teórico, es decir, esta investigación hará que información que no hay del tema se convierta ahora en información de acceso público para generar conocimiento a futuras generaciones. La metodología nos podrá ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o análisis de datos. Entonces, vean, por eso hay que contestarse eso como cuando usted se confiesa con el sacerdote, si es católico, para tratar de ser muy juicioso en términos de lo que usted quiere lograr al respecto. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante. Bien, continuando con esto, ¿verdad? Tiene que poner atención en cuanto a estos factores y el proyecto de graduación, el TFG, le va a pedir muy específicamente si la investigación, el proyecto es viable, ¿verdad? Y si es factible. Tenemos que diferenciar estas dos palabras. Si es viable desde el punto de vista técnico y práctico, es decir, se puede hacer esta solución, o si es factible desde el punto de vista económico. Porque si el proyecto va a gastar más plata de lo que me va a beneficiar, yo me cuestionaría la factibilidad del proyecto, ¿verdad? También al tema científico, que ya lo hemos dicho desde clase 1, ¿verdad? Que sea relacionado a un área de conocimiento y que sea alcanzable este estudio,
que tenga una precisión en términos de la formulación y delimitación, es decir, evitar la ambigüedad de la idea y del planteamiento del problema, que sea significativo y que tiene que ver con la relevancia, que tiene que ver con los beneficios y muy, muy importante que sea motivador para que la gente quiera hacer la investigación. Si no, pues el asunto va a ser como un mero trámite hacer una investigación. Entonces, de la viabilidad o factibilidad del mismo estudio, entonces, de ahí es donde usted puede empezar a visualizar recursos financieros, humanos y materiales que se van a requerir, ¿verdad? Y también los alcances de investigación, porque dependiendo del alcance de investigación, así podrán ser los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos. Con respecto a la evaluación de las deficiencias del conocimiento, la gran pregunta es, ¿qué más necesitamos saber del problema? Si todavía hay vacíos, váyase a revisar la literatura, ¿verdad? Y como bien lo dice este último párrafo, que voy a dejar en limpio, las interrogantes o las respuestas a estas interrogantes, entonces nos va a ayudar a tener un primer estatus de cómo anda nuestro proceso de idea y de planteamiento del problema de investigación. Los objetivos del estudio, ¿verdad? No son actividades. La mayoría de las veces los redactamos de una forma tan básica que se convierten o son actividades a realizar y las actividades van a la metodología del estudio, no en los objetivos. Importantísimo, los objetivos responden a qué, ¿verdad? ¿Qué se quiere investigar, verdad? ¿Qué se pretende, verdad? Y lo otro es el para qué de dicha acción. Y justamente los objetivos están hechos para alcanzar el resultado del estudio. Por eso lo enmarco sobremanera. Si usted dice, ¿para qué son los objetivos? Porque me ayudan a alcanzar los objetivos del estudio. Es decir, resolver, abordar los objetivos hará que nosotros podamos alcanzar los resultados de la investigación, del estudio, del diagnóstico. Los objetivos tienen que ser con un verbo, ¿verdad? Y van a dar la complejidad del estudio. Aquí les recomiendo usar ya está viejita, pero en la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Esta presenta una categoría de verbos que nos pueden ayudar a a utilizarlos para los objetivos, ¿verdad? Entonces, cuál es el evento o eventos de estudio, las unidades de estudio, el contexto, temporalidad y el para qué. Esto está ahora más adelante descrito en la metodología SMART de elaboración de objetivos. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo a partir de los elementos que vimos en el slide anterior, ¿verdad? Nos ayudan a organizar, a redactar, a plantear un objetivo. Entonces, vean que aquí dice, analizar el proceso de elaboración de componentes X de la línea ABC para determinar y mejorar su productividad en 1% en 3 meses a partir de enero. Analizar la productividad del proceso de elaboración de componente X de la línea ABC para mejorarla. Ajá. Analizar el proceso de elaboración de componentes X de la línea ABC que determine y mejore su productividad. Entonces, tiene el error de tener más de un verbo. Tiene el verbo analizar, el verbo determinar, el verbo mejorar. Error, ¿ok? Porque entonces tengo 3 acciones a realizar en un mismo objetivo y entonces la pregunta es, ¿a cuál le hago caso? Luego tenemos esta otra que dice analizar la productividad del proceso de elaboración, ¿verdad? Para mejorarla. Pero ¿mejorar qué? Entonces no me está dejando claro eso. Y luego tengo analizar el proceso de elaboración de componentes X de la línea ABC que determine y mejore su productividad. Entonces vean cómo se va cumpliendo todo. Vuelvo a borrar para que ustedes enfoquen su atención en lo que yo señalo. Verbo analizar. ¿Qué es lo que voy a analizar? ¿Verdad? ¿Qué es el evento que está relacionado con el analizar? Productividad es el evento, ¿verdad? Lo que yo quiero lograr. El evento es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? El evento o eventos de estudio.
La unidad de estudio, ¿quién es? Los componentes X, su elaboración. Contexto en la línea ABC. La temporalidad, pues aquí nos faltó, sería decir, en cuánto tiempo quiero lograr esto, ¿verdad? ¿Y para qué? Para determinar y mejorar. Entonces, esta guía, por favor, tengámosla clara para que hagamos una práctica de objetivos a partir de esta guía. ¿De acuerdo? Y entonces, pues aquí vamos a elaborar un cuadro para elaborar objetivos. La propuesta 3, la propuesta 3 nos habla de los objetivos SMART, es decir, que sean specific, measurable, achievable, relevant and timing. Es decir, los objetivos deben de ser lo más detallado posible, específicos, debe ser medible, ¿verdad? La M debe ser lograrse, es decir, achievable, alcanzable, debe ir acorde a la situación, relevante y debe estar definido en un plazo de tiempo, ¿ok? Entonces, esta guía, si usted responde a estos 5 parámetros de objetivos, lo va a lograr. Entonces, vea que aquí la propuesta 4, vea que tienen, la propuesta 2 es la que les debo, pero la propuesta 4 también es muy bueno, porque entonces es, desde el punto de vista gramatical, es un verbo en infinitivo, un complemento directo y un complemento de modo, ¿verdad? La finalidad. Entonces, el verbo infinitivo refleja la acción al realizar, el complemento directo, los términos claves del trabajo y el complemento de modo delimita cómo se logrará el objetivo, que es el para qué, ¿verdad? Entonces, diseñar, analizar, definir, estudiar. Para redactarlo se debe preguntar qué analizo, qué diseño y el para o por medio mediante a través de. Yo, en lo personal, el mediante no lo incluyo, porque ya les dije, para ello está la metodología, para que yo diga dónde esté, cómo voy a lograr esto, ¿ok? Una alternativa es escribirlos en función de las etapas del proyecto. Y así está el proyecto de graduación. El trabajo final de graduación está con un primer objetivo específico, conocer y entender el proceso, evaluar la situación actual de la empresa, proponer la solución, analizar la factibilidad económica, bueno, técnica, ¿verdad? Y la viabilidad, perdón, la viabilidad técnica y la factibilidad económica, y luego la implementación de la propuesta. Se puede, sí. Son de mi gusto, no tanto. Yo prefiero ver productos en concreto que me llevan a lograr el objetivo general. Entonces, a la hora, ¿verdad? Vean lo que viene aquí atrás en el slide anterior. Entonces, el primer objetivo normalmente caracteriza el problema. Caracterizarlo es describirlo con un grado de profundidad. Y entonces identifica procesos, variables, agentes, relaciones, etcétera. El segundo es cuantificar, es decir, evaluar, medir para saber qué impacto tienen esas variables en el proceso. Luego diseñar y aplicar propuestas de solución y luego la validación de la propuesta. Validación, ¿qué habíamos dicho? Factibilidad, ¿qué? Técnica, económica. Los dejo con ese interrogante. Los objetivos deberían examinarse después de cada etapa del proceso, justamente porque si requieren que se ajusten, se puede hacer, es lo menos indicado, pero es permitido, ¿verdad? Dado cambios que puedan ocurrir. Lo que les decía, no confunda objetivos con actividades. Y aquí lo dicen, no confunda objetivos con actividades. Entonces, el cuadro metodológico, ¿verdad? Es el objetivo que yo quiero abordar, qué actividades tengo que hacer para abordarlo, qué herramientas voy a utilizar y qué productos o resultados voy a obtener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es ¿verdad? ¿Qué actividades voy a hacer? Es este cuadrito. ¿Cómo las voy a realizar? Perdón, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer las actividades? ¿Con qué las herramientas? ¿Y para qué son los resultados? Gente, no hay cómo perderse. Aquí vienen algunos verbos asociados a los diferentes niveles de conocimiento. Este nivel de conocimiento uno es básico, es escuela, es colegio junto con comprender.
Pero ya esta parte, a partir del punto 3, 4, 5 y 6, son verbos en los proyectos que se estila, que sean utilizados a nivel de ingeniería y sobre todo a nivel de universidad. Verbos para objetivos generales, verbos para objetivos específicos, entonces eso lo podemos apreciar por acá, ¿verdad? Los tendré cansados, habría que verlo cuando me digan cómo está el material. ¿Qué quiero saber? ¿Qué hay? Es explorar. Entonces, el verbo explorar, ve qué bonito. El verbo explorar es porque quiero saber algo o porque quiero saber qué hay, ¿verdad? Si es el verbo describir para un objetivo, es cómo cambia, cuántos casos hay. Si el verbo es analizar, entonces, ¿cómo se puede interpretar? Si yo lo que quiero saber es diferencias o semejanzas, entonces el verbo es comparar. Si quiero saber por qué ocurre o cuáles son las causas, es una explicación. Si quiero ver cómo se presenta este fenómeno en el futuro, es una predicción. Si quiero saber cuáles son las características de un diseño, es proyectar. Y si quiero saber qué cambios se pueden producir durante, es interactuar. Y si quiero saber si existe relación en los eventos, es confirmar. Vean que esta guía les puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Para hacer los objetivos. Entonces, hay bastante material para que nosotros podamos ya empezar con este tema de la estructuración, bueno, la generación de ideas, estructurar las ideas con mapas conceptuales para ir planteando el problema. Entonces, el material de esta semana queda hasta aquí. Así que, por favor, estudienlo. Habrá quiz, habrá ejercicios que hacer con los objetivos. Vamos a plantear algunos objetivos para evaluarlos y ver qué tal son ustedes evaluando objetivos. Me gustaría que llevaran tres objetivos de algún tema en particular concreto, de alguna solución que ustedes quieren implementar a algún problema X, no importa personal, profesional, de la casa, lo que sea, para ver cómo redactan objetivos, ¿de acuerdo? Lleven tres objetivos a partir de un problema planteado y los analizamos el jueves uno por uno y contará como una tarea. Lo llevan digital, ¿verdad? Puede ser en un Word y entonces guíense con estas ayudas que se les están dando acá y lúzcanse con la escritura de objetivos, ¿de acuerdo? Vamos a quedar por acá, voy a dejar de compartir y entonces no me queda más que agradecerles su atención, vean lo cansado que estoy, agradecerles su atención y sé que van a leer el material y yo espero que tengan dudas, inquietudes. Vean que esto es muy importante porque es una base para su TFG. Así que si tienen ideas de acuerdo a lo que les han dicho en las empresas porque están haciendo pasantía, coméntenmelas y podemos tal vez llegar a aterrizar algunas cosas. ¿De acuerdo? Pura vida. Muchas gracias y que estén muy, muy, muy bien. Voy a dejar de grabar en este momento.